Hola amigos, ¿cómo están? Muy buen día a todos. Bienvenidos a un nuevo video de Elsa Technologies. En este video tutorial vamos a aprender a diseñar y acortar la base para una lámpara de acrílico. El diseño es básico pero funcional y lo vamos a diseñar considerando un grosor de acrílico de 3 milímetros. Lo vamos a hacer con MDF de 3 milímetros. Aquí tenemos las piezas por separado y aquí tenemos parte del proceso de ensamblaje. La tira más delgada es en donde vamos a pegar la tira LED para poder insertarla en la base de la lámpara. Así que comenzamos. Para nuestro diseño vamos a ocupar el software Vectric Aspire. Aquí ya tenemos los vectores de las piezas para armar nuestra base de nuestra lámpara. Tenemos esta pieza que va a ser la plataforma, que es la pieza que va a ir hasta abajo, que es un rectángulo con esquinas redondeadas. Después tenemos la ranura para la tira de LEDs, que es también un rectángulo con esquinas redondeadas con esta abertura. Después tenemos la pieza para la ranura para el acrílico, que es también un rectángulo con esquinas redondeadas, y en la parte de en medio haremos una ranura de un grosor de 3.175 milímetros o aproximadamente 3 milímetros. Y la pieza de hasta arriba que corresponde a la tira de LED, que es en donde vamos a pegar la tira de LED que posteriormente vamos a insertar en la base. Y van a tener estas medidas. Las unidades acá son milímetros. Y de la ranura para tira de LEDs y de la ranura para acrílico haremos dos copias respectivamente. Una vez vistas las medidas de las piezas que necesitamos, vamos a crear un nuevo proyecto en Vectric Aspire. Para ello vamos a operaciones con archivos, le damos clic en el icono de nuevo y crearemos un nuevo proyecto. Ahora vamos a definir las dimensiones y la configuración de nuestro material de trabajo. Vamos a ir a configuración del material y en Job Type vamos a seleccionar Single Side para seleccionar una sola cara de nuestro material en donde vamos a trabajar. En Job Size vamos a definir las dimensiones de nuestro material de trabajo. Como nuestro material de trabajo va a tener las mismas dimensiones que la cama de trabajo de nuestra CNC, en este caso una CNC de 30-18, vamos a definir en X, en width, 300 milímetros, 30 centímetros, en Y, en height, vamos a definir 180 milímetros, y en thickness, en grosor, como nuestro MDF va a ser de 3 milímetros, de grosor definiremos 3 milímetros. En unidad seleccionaremos milímetros. En Z0 Position vamos a seleccionar que la posición 0 en Z esté definida sobre la superficie del material. Por lo tanto seleccionaremos Material Surface. En posición de origen XY, en donde iniciaremos el punto 0 para el grabado, vamos a seleccionar que sea la esquina inferior izquierda de nuestro material. En resolución del modelo y en apariencia dejaremos en estándar y en color sólido respectivamente y damos clic en aceptar. Con estas configuraciones estaremos listos para empezar a dibujar nuestros vectores. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un rectángulo. Vamos a crear vectores, damos clic en la herramienta dibujar rectángulo y a mano alzada dibujamos un rectángulo. En tamaño, en ancho, en X vamos a poner como dimensiones 150 milímetros, en alto definiremos una altura de 30 milímetros y en tipo de esquina seleccionaremos externa redondeada. Vamos a establecer un radio de 10 milímetros y en punto de anclaje vamos a definirlo a partir de la esquina inferior izquierda de nuestro vector. Lo seleccionamos y por el momento vamos a poner nuestro rectángulo en la posición X0 y Y0 desde el punto de vista de la esquina inferior izquierda y damos en aplicar. Y como vemos, nuestra pieza ya se nos esquina en la parte inferior izquierda y damos cerrar. Con esto ya tenemos nuestra primera pieza, que correspondería a la pieza que va hasta abajo de la base, que es la plataforma. A partir de esta pieza haremos modificaciones para hacer el diseño de las restantes. Posiblemente al redondear las esquinas del rectángulo se les haya modificado las dimensiones del mismo. Entonces para ello simplemente seleccionamos el vector, damos clic en la herramienta de rectángulo y aquí podemos ver que efectivamente se modificaron las dimensiones en ancho y en alto. Simplemente las actualizamos a un valor de 150 en ancho y en alto de 30. Le damos en aplicar y listo. Con eso hacemos la corrección del error. Ahora vamos a generar la pieza o el vector para la pieza en donde vamos a introducir la tira de LEDs.
Para ello vamos a diseñarla partiendo de la que ya tenemos diseñada, de esta forma base. Seleccionamos esta pieza, apretamos Control C, damos clic en el área de trabajo y apretamos Control V. Separamos la copia y ya tenemos la forma base. Para hacer el diseño de esta pieza, lo que vamos a hacer es una ranura que va a ir desde el extremo izquierdo hasta antes de llegar al extremo derecho, es decir, sin atravesar esta pieza, de tal forma que obtengamos una letra C pero invertida. Para hacer esa ranura vamos a ir a crear vectores, a dibujar un rectángulo. Primero dibujamos el rectángulo a mano alzada y vamos a poner las dimensiones que habíamos especificado. Vamos a poner 140 milímetros de ancho, en alto vamos a poner 8 milímetros, en tipo de esquina pondremos externa redondeada y pondremos como radio igual al radio de la broca que vamos a usar para el corte, que en este caso será una broca de un filo de 3.175 milímetros de diámetro. Por lo tanto, el radio es de 1.587 milímetros. En punto de anclaje definiremos la esquina inferior izquierda de nuestro vector y vamos a definir que sea en X igual a 0. Damos en aplicar y vemos que nuestro vector se pone en la orilla izquierda del vector principal o del vector más grande. Damos en cerrar. Ahora lo que vamos a hacer es centrar este rectángulo que acabamos de dibujar con el rectángulo más grande. Vamos a centrarlos en forma vertical. Para ello vamos a seleccionar ambos vectores. Vamos a dar clic en donde dice transformar objetos, alinear objetos seleccionados. Vamos a ir a la opción donde dice espacio de selección. Vamos a seleccionar dentro del último vector y vamos a seleccionar este icono que nos sirve para poder alinear, centrar objetos de manera vertical. Damos clic y vemos que efectivamente nuestro rectángulo pequeño se ha centrado con respecto a nuestro rectángulo más grande y le damos en cerrar. Ahora lo que vamos a hacer es hacer más grande este rectángulo que acabamos de dibujar. Vamos a estirarlo hacia la izquierda. Entonces, para seleccionar esto, primero damos un clic en este rectángulo, damos un segundo clic y obtenemos los nodos para alterar las dimensiones del objeto. Vamos a arrastrar a partir de este nodo en el extremo izquierdo central, vamos a arrastrar un poco más hacia la izquierda. Con esta distancia es suficiente. Y una vez hecho eso, vamos de nueva cuenta a seleccionar ambos vectores y vamos a dar clic en la herramienta editar objetos en recortar objetos hasta la frontera. Y vamos a seleccionar la opción que dice limpiar en el interior de la frontera. Con esto lo que estamos haciendo es que el recorte se haga dentro del área del rectángulo pequeño, de tal forma que podamos obtener esa abertura que necesitamos. Le damos clic en limpiar y le damos en cerrar. Ahora podemos eliminar el vector del rectángulo pequeño que habíamos dibujado para poder hacer el trazo del recorte. Seleccionamos este rectángulo que habíamos dibujado, damos clic en suprimir o apretamos la tecla suprimir y listo. Obtenemos aquí la abertura de nuestro rectángulo y con ello ya tenemos la pieza en donde van a ir insertados dos LEDs. Ahora vamos a diseñar la pieza en donde vamos a hacer la ranura para insertar el acrílico de 3 milímetros de grosor. De nueva cuenta vamos a generar una copia del vector base, apretamos Control C, Control V de nueva cuenta y generamos una copia de esta pieza. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a dibujar una línea que esté centrada en este rectángulo de tal forma que esa línea indique la posición de la ranura con un grosor de 3 milímetros. Para ello vamos a ir ahora a la herramienta de dibujar una polilínea recta. Vamos a dibujar a mano alzada, vamos a dar un clic izquierdo en cualquier punto, arrastramos hacia la derecha y nos fijamos que en donde nos indique el parámetro A, ahí podemos ver que tenemos un parámetro L que se refiere a la longitud y el parámetro A que se refiere al ángulo de esa línea. En longitud vamos a definir una longitud de 130 milímetros. Si no la podemos dibujar en esa posición, podemos apretar la tecla Escape, volvemos de nuevo a crear polilínea y dibujamos esa línea de 130 milímetros. Ahí está. Ahí tenemos una longitud de 130 milímetros, que es lo que requerimos, y un ángulo de 0 grados, es decir, una línea horizontal. Damos clic izquierdo ahí y como queremos que nuestra polilínea esté conformada solamente por esta línea que acabamos de dibujar, apretamos la tecla Escape y listo. Ya tenemos nuestra línea
Ahora esta línea la vamos a centrar con respecto a este rectángulo que tenemos. Seleccionamos el rectángulo grande y la línea. Vamos a ir a la herramienta de transformar objetos, alinear objetos seleccionados y le vamos a dar clic en donde dice dentro del último vector y vamos a dar clic en ambos iconos para centrar de manera horizontal y vertical. Primero de manera vertical y luego de manera horizontal. Damos en cerrar y listo. Ya tenemos el vector que va a corresponder a la pieza en donde vamos a hacer la ranura para introducir el acrílico de 3 milímetros. Ahora vamos a crear la pieza en donde vamos a pegar la tira de LEDs. Esta pieza va a ser introducida en esta ranura que hemos hecho de esta pieza. Para ello vamos a dibujar un rectángulo como ya lo hemos hecho anteriormente. Primero lo dibujamos a mano alzada y vamos a establecer un ancho de 145 milímetros y una altura de unos 7 milímetros. Y en tipo de esquina vamos a definir externa redondeada con un radio igual al de la broca que vamos a usar para el corte. En este caso de 1.587 milímetros, ya que es el radio de una broca con diámetro de 3.175 milímetros. En punto de anclaje lo vamos a dejar como está en este momento y le vamos a dar en aplicar. Le damos en cerrar y listo. Ya tenemos nuestro rectángulo en donde vamos a pegar nuestra tira de LEDs una vez cortada. Esta pieza va a encajar en esta ranura que habíamos hecho anteriormente en esta pieza. Como pueden ver, en cuanto a la altura tenemos una diferencia de 1 milímetro para que pueda encajar y que la pieza no corra el peligro de que no pueda entrar o quede muy apretada. Dejamos esa tolerancia de 1 milímetro y como podemos ver, una vez introducida esta pieza, tenemos una parte de esta pieza salida de la base de aproximadamente unos 5 milímetros. El motivo es para dejar un pedazo de material de tal forma que sea fácil, se nos facilite poder sacar esa tira de LEDs para más adelante, si es necesario, cambiar la tira de LEDs por otra o por una que tenga colores. Esta parte adicional la podemos dejar así o si ustedes gustan pueden omitir esta parte adicional de la pieza y entonces ajustar el tamaño de esta pieza a 140 milímetros, es decir, de tal forma que no quede algo fuera de la base y que encaje perfectamente en esta ranura, es decir, que quede del ancho igual al de la ranura. Aquí está su decisión si lo quieren dejar más largo o lo quieren dejar justo. Una vez diseñadas nuestras piezas en Vectric Aspire, lo que vamos a hacer es generar una copia de la pieza en donde vamos a insertar el acrílico de 3 milímetros y una copia de la pieza en donde vamos a insertar la tira de LEDs. Y una vez hecho eso, vamos a posicionar apropiadamente las piezas para generar la plantilla para cortarla con nuestra CNC. Para ello, primero vamos a generar la copia de las piezas que requerimos, de la pieza en donde vamos a introducir el acrílico y de la pieza donde vamos a introducir la tira de LEDs. Seleccionamos ambas piezas, oprimimos Control C, damos clic sobre el área de trabajo, oprimimos Control V y generamos la copia, simplemente separamos y ya tenemos nuestra copia. Durante el proceso de generación de copias puede ocurrir que se dupliquen vectores adicionales. Para saberlo, simplemente damos clic en cada una de estas piezas y mientras la pieza tenga un contorno color rosa de manera punteada, como lo podemos ver, significa que es un vector único. Si en este caso vemos que la línea es de color rojo con negro alternado, significa que hay una copia encima de ella. Entonces simplemente apretamos la tecla suprimir para eliminar esa copia. Al dar clic de nueva cuenta, vemos que la línea es completamente rosa y discontinua. Hacemos lo mismo con las demás piezas. Aquí también tenemos un duplicado, lo eliminamos y listo. Y hacemos el resto, hacemos lo mismo con el resto de los vectores. Y listo, ya tenemos nuestros vectores únicos. Ahora bien, vamos a formar la plantilla para el corte con nuestra CNC. La plantilla es a gusto, es a criterio de cada diseñador y también depende del área de trabajo de nuestras CNCs. Para una 3018 vamos a utilizar un diseño en donde coloquemos esta pieza donde vamos a introducir el acrílico en la parte de arriba y la pieza donde vamos a pegar la tira de LEDs y en donde vamos a introducir la tira de LEDs vamos a ponerlas en posición vertical. Para ello seleccionamos ambos vectores, damos clic en la herramienta transformar objetos en rotar los objetos seleccionados. En ángulo vamos a definir un ángulo de 90 grados, damos aplicar y tenemos nuestras piezas
ya giradas 90 grados de manera vertical. De esta manera aprovechamos el material que todavía tenemos disponible en la parte de la derecha. Ahora lo que sigue es colocar las piezas de tal forma que haya una separación de 1 centímetro entre ellas para poder cortarlas. Entonces lo que vamos a hacer es primero seleccionar la pieza base. Vamos a ir al menú de transformar objetos, en donde dice mover los objetos seleccionados. En punto de anclaje vamos a seleccionar que sea la esquina inferior izquierda. Vamos a seleccionar sistema de coordenadas absolutas y pondremos la posición en X0 y en Y0. Damos en aplicar y vemos que nuestra pieza se ha puesto en la esquina inferior izquierda de nuestro material. Ahora vamos a seleccionar la pieza que sigue y en posición de sistema de coordenadas le vamos a dar en absolutas, punto de anclaje va a ser el mismo. En posición vamos a darle de nueva cuenta 0 y en Y vamos a darle ahora una altura de unos 40 milímetros. Damos en aplicar y de esta forma generamos una separación de 1 centímetro entre las piezas. Ahora vamos a seleccionar la pieza que sigue, vamos a poner X0 y en X vamos a poner 80. Damos en aplicar, tenemos de nueva cuenta una separación de 1 centímetro y ahora hacemos lo mismo con la otra pieza. En posición en X dejamos 0, en Y vamos a poner 120 milímetros de altura y de nueva cuenta tenemos 1 centímetro de separación entre estas piezas. Ahora vamos a colocar la pieza restante, que es esta, donde vamos a insertar la tira de LEDs. Vamos a colocarla a unos 15 milímetros de separación de estas piezas que están en la parte izquierda. Como sabemos que el límite en donde terminan estas piezas es de 150 milímetros en X, entonces esta la pondremos en una posición de 165 milímetros con respecto al eje X, considerando el punto de anclaje en la esquina inferior izquierda. Seleccionamos esta pieza, vamos a transformar objetos, en mover los objetos seleccionados, punto de anclaje, seleccionamos la esquina inferior izquierda, tema de coordenadas absolutas, en posición en X, colocamos 165 y en Y vamos a poner 0 para que se alinee horizontalmente con la pieza de la plataforma. Damos en aplicar y ya tenemos nuestra pieza. Ahora esta pieza, como es la más delgada de todas, vamos a darle también una separación de unos 15 milímetros con respecto a la pieza donde vamos a insertar. Entonces vamos a seleccionarla, punto de anclaje y sistema de coordenadas se queda igual. Vamos a poner ahora 210 en X y en Y vamos a poner 0. Damos a aplicar y ya tenemos esa separación de 15 milímetros. Desde luego el diseño de la plantilla, la posición de las piezas y la orientación va a depender del material que ustedes tengan disponible. Posiblemente el material no sea del mismo tamaño que la cama de trabajo de la CNC, posiblemente el material sea más pequeño, entonces la plantilla va a tener que cambiar y adaptarse a las dimensiones del material que ustedes tengan. Pero estos pasos que hemos hecho en general aplican para cualquier posición que ustedes requieran de sus piezas. Una vez que ya tenemos nuestras piezas posicionadas, vamos a programar lo que son los parámetros para el maquinado. Para ello vamos a ir a la pestaña que está en la parte superior derecha en trayectoria de herramientas. Al principio nos deberá aparecer así. Vamos a ir a la opción de configurar, en fijar. Y estos parámetros que vemos aquí, algunos de ellos son los que configuramos al inicio cuando configuramos el material. En thickness es el grosor del material que vamos a utilizar. En origen XY se refiere al punto de inicio del grabado. Z0 se refiere a que sobre la superficie del material vamos a definir el punto 0. En posición del modelo en el material se refiere a si vamos a dejar algún espacio antes de empezar a hacer nuestro maquinado. En este caso lo dejaremos en 0. En movimientos rápidos sobre el material tenemos el parámetro Z1 seguro y Z2 caída. Z1 se refiere a la altura máxima que va a alcanzar el taladro para desplazarse a alguna posición del material. Y caída, Z2, se refiere a la distancia que va a recorrer el taladro hasta llegar al material. En esa distancia el taladro avanzará lento de acuerdo a la velocidad que programaremos más adelante. En Z seguro, para este caso programaremos de 3 milímetros y Z2 caída programaremos que sea de 2. Y en origen, posición de inicio, acá vamos a dejar que al final, cuando termine el maquinado, el taladro
se eleve una altura de unos 10 milímetros y le damos en aceptar. Ahora vamos a seleccionar los vectores y vamos a asignarle a cada uno de ellos el maquinado requerido. En este caso, como todos van a ser cortes, vamos a utilizar esta herramienta que es la de trayectoria de herramienta perfil. Vamos a comenzar primero con los vectores que corresponden a las ranuras. Acá, como pueden ver, tenemos agrupado. Como únicamente nos interesa seleccionar la línea que está en esta parte de acá, la línea de en medio, vamos a darle clic derecho seleccionándola previamente, le vamos a dar en desagrupar vectores, desagrupar en la capa de agrupado, y con esto ya podemos seleccionar solamente el vector o la línea que está en medio. Hacemos lo mismo con el otro vector. Una vez que ya hemos desagrupado estos vectores, vamos a seleccionar primero los vectores que corresponden a la ranura. Vamos a darle clic a esta línea y vamos a mantener presionada la tecla Shift y vamos a seleccionar la otra línea. Después vamos a trayectoria de herramientas y vamos a seleccionar en operaciones de mecanizado la de trayectoria de herramienta perfil. Damos clic y vamos a definir primero la profundidad de corte. Vamos a poner en profundidad inicial 0 y en profundidad final vamos a poner una profundidad final un poco mayor a la del grosor de nuestro material para garantizar que efectivamente lo atraviese. Vamos a dejarle en este caso de 3.5 milímetros. En 1000 vamos a seleccionar en herramienta, vamos a seleccionar el tipo de broca que vamos a utilizar para el corte. Acá, dentro del catálogo de herramientas que cuenta Vectric Aspire, podemos usar las que corresponden a Metric Tools y seleccionar la que dice End Mill de 3 milímetros o la que se aproxime a la que vamos a usar, que va a ser una broca de un filo de diámetro 3.175 milímetros. Le damos en aceptar. Ahora vamos a dar clic en editar para cambiar algunos parámetros de la broca que vamos a usar. En diámetro vamos a cambiarlo a 3.175 milímetros dependiendo de las dimensiones que nos brinde el fabricante de la broca. En parámetros de corte, profundidad de pasada, pondremos 1 milímetro por pasada. En paso vamos a dejarlo por default de 40%, de 1.7 milímetros, 27 milímetros. En velocidad de usillo programaremos que sea 10.000 revoluciones por minuto. Aquí, en esta parte, donde está escrito con letras del alfabeto cirílico, vamos a definir primero lo que es la velocidad de avance. Esta parte que está escrita con letras en alfabeto cirílico se refiere a la velocidad de avance. Vamos a programar la velocidad de avance de 20 milímetros por segundo. En velocidad de bajada vamos a programar que sea de 1 milímetro por segundo. Número de herramienta, en este caso lo dejaremos en 1 y le damos en aceptar. Después, en mecanizado vamos a seleccionar el sentido de corte. En este caso vamos a seleccionar el que dice sobre, para que el corte lo haga sobre la línea que hemos seleccionado, es decir, sobre la línea del vector. Y vamos a darle dirección en contramarcha. El movimiento de corte con rampa lo vamos a dejar así deshabilitado, y en añadir tabuladores al mecanizado también lo dejaremos así. En nombre vamos a ponerle un nombre, le pondremos para identificar ranuras, lámpara. Vamos a encapsular. Nos manda una advertencia de que va a exceder el grosor del material, pero no hay ningún problema porque de antemano pondremos un material o cama de sacrificio entre la cama de aluminio de la CNC y el material que queremos cortar. Así que damos clic en aceptar. Nos arroja la ventana de simulación. Aquí damos clic en el botón de play para ejecutar y aquí vemos que ya tenemos nuestras ranuras. Ahora vamos a programar el resto de los maquinados para los vectores restantes. Primero vamos a seleccionar los vectores restantes manteniendo la tecla Shift presionada y dando clic en aquellos vectores que faltan, que son las piezas de la base de la lámpara. Vamos a trayectoria de herramientas, vamos a seleccionar en operaciones de mecanizado la misma trayectoria de herramienta perfil. Aquí vemos que la profundidad inicial y final es la misma que en el mecanizado anterior, lo dejamos así. En herramienta damos clic en editar y vemos que es la misma herramienta con los mismos parámetros. Lo vamos a dejar así en aceptar, es decir, vamos a hacer ambos mecanizados con la misma herramienta.
el mecanizado D hace un momento estaba en sobre, ahora la vamos a cambiar a exterior derecha para que el corte lo haga por fuera de los vectores y de esta forma respete las medidas que nosotros hemos diseñado. Y en dirección vamos a definir contramarcha. Movimiento de corte con rampa y añadir tabuladores al mecanizado lo dejaremos así en blanco. En nombre vamos a definir un nombre para identificar nuestro mecanizado. Aquí el motivo para no añadir tabuladores al mecanizado será porque nuestro material lo pegaremos con cinta 2 caras a la cama de sacrificio que pondremos en nuestra CNC para los cortes. En caso de no tener esta cinta, entonces sería necesario añadir los tabuladores. Damos clic en calcular, nos vuelve a mandar este mensaje, damos clic en aceptar. Vamos a la ventana de simulación, le damos clic en play y vemos que efectivamente nos ha cortado las piezas que requerimos. Una vez que ya hemos programado los mecanizados, ahora falta guardar estas trayectorias para generar el archivo G-code. Vamos a ir de nuevo a la vista 2D View en esta pestaña y vemos que aquí en trayectorias tenemos los dos mecanizados, el de ranuras lámpara, que son estas ranuras para insertar los acrílicos, y el de recorte lámpara para cortar las piezas. Como ambos mecanizados utilizan la misma herramienta de corte, entonces podemos mandar ambos mecanizados al mismo tiempo. Esto quiere decir que guardaremos ambos mecanizados en un solo archivo G-code. Al dar clic en este cuadro de trayectorias, seleccionamos todos los mecanizados y vemos las flechas de la trayectoria de la broca. Aquí podemos ver que para el corte de las piezas, vemos que la trayectoria está por fuera de los vectores, como lo habíamos programado. Y para la generación de las ranuras donde insertaremos los acrílicos, vemos que también los cortes se hacen sobre la línea del vector, en esta parte y en este otro vector. Entonces vamos a seleccionar todos los maquinados, como lo tenemos acá. Vamos a seleccionar todas las trayectorias y vamos a seleccionar el orden en que se van a hacer estos maquinados o trayectorias. El primero que se va a ejecutar será el que está hasta arriba de esta lista. Esto quiere decir que el primero que se va a hacer va a ser el que corresponde a las ranuras de la lámpara, y el segundo corresponderá al de los recortes. Si queremos cambiar el orden, tenemos acá una flechita en donde cambiaremos ese orden. El primero que usaremos, el primero que ejecutaremos será el de ranuras lámpara y después el de recortes. Una vez teniendo esto, vamos a darle clic en el icono del disquete de guardar trayectoria de herramienta. Damos clic ahí y vamos a seleccionar la opción todas las trayectorias visibles en un archivo para generar un solo archivo G-code. Aquí en trayectorias de herramienta para, vemos la lista de las trayectorias que se van a guardar. Aquí es importante el post procesador, que va a depender de la tarjeta de control que tenga cada una de las CNC. En este caso, como vamos a usar una CNC 3018 con una tarjeta GRBL, vamos a seleccionar el post procesador GRBL milímetros G-code. Acá, si se dan cuenta, tenemos una lista de muchos post procesadores. Si acá estamos utilizando la medida en milímetros y también nuestra tarjeta de control está programada para manejar medidas de milímetros, entonces vamos a seleccionar el GRBL milímetros, porque el que dice inch se refiere a las pulgadas. Seleccionaremos entonces este G-code y vamos a darle clic en guardar trayectorias de herramientas. Vamos a darle lámpara y le damos en guardar, y con ello habremos ya generado nuestro archivo G-code. Ahora solo resta abrir el programa para manipular nuestra CNC y cargar el archivo G-code previamente con nuestro material ya colocado sobre nuestra CNC. Una vez generado nuestro archivo G-code con las trayectorias de las piezas de nuestra lámpara,
Ahora solo resta ir al software para manejar nuestra CNC y cargar el archivo G-Code. Acá va a depender el software dependiendo de la máquina que ustedes tengan. En este caso, como tenemos una CNC 3018 con tarjeta de control GRBL, utilizaremos el software Universal G-Code Sender. Aquí lo tenemos. Vamos a abrir la versión de 64 bits, ya que el sistema operativo de este equipo es de 64 bits. Una vez abierto el Universal G-Code Sender, en la parte de arriba tenemos un menú de configuraciones de comunicación entre la computadora y nuestra tarjeta de control de la CNC. En este caso, para nuestra CNC 3018 Pro con nuestra tarjeta de control GRBL, dejaremos una velocidad de 115.200 baudios de transferencia de datos. En puerto vamos a darle clic en este icono de refrescar para poder actualizar la cantidad de puertos o de dispositivos que están conectados a la computadora. En este caso, como solo es la CNC la que está conectada a la computadora, solo nos aparece acá un COM3. Si tuviéramos más dispositivos conectados a la computadora, entonces tendríamos que seleccionar el puerto correspondiente. En otro video explicaremos mejor a qué se refieren estos puertos COM y cómo saber el que se conecta a nuestra CNC. Después, aquí en firmware vamos a dejar GRBL y finalmente daremos clic en el icono de la clavija. Una vez que se ha puesto en color naranja y vemos que las direccionales para mover la CNC se han puesto de color gris, significa que la conexión ha sido exitosa entre la computadora y nuestra CNC. Ahora solo resta cargar nuestro archivo G-Code. Para ello vamos a ir a la carpeta, al icono de la carpeta, abrir archivo G-Code. Vamos a buscar nuestro archivo G-Code que generamos hace un momento, que es lámpara video. Damos en abrir y vemos que efectivamente se ha cargado nuestro archivo G-Code. Aquí podemos ver las piezas que se van a cortar. Aquí también vemos las trayectorias de las ranuras que se van a hacer. Y si hacemos un zoom mayor, vemos que efectivamente podemos ver la cantidad de pasadas que se van a hacer. Después de esto, solo resta preparar nuestro material en nuestra CNC para que quede bien sujeto. En este caso lo haremos con cinta doble cara. Preparar bien nuestro material en nuestra CNC, posteriormente fijar bien el punto cero de nuestro taladro en X, Y y Z y fijar bien nuestra herramienta de corte, en este caso una broca de un filo con diámetro de 3.175 milímetros. Hasta aquí, amigos, el video de cómo diseñar una base para una lámpara LED para acrílico. En otro video veremos el proceso de maquinado y armado de la base para la lámpara. Esperamos que este video les haya gustado y les sea de utilidad. Suscríbanse a nuestras redes sociales para estar actualizados con nuevos videos y de tutoriales, equipos y contenidos de CNC. Agradeceremos mucho sus comentarios sobre el video y sobre los temas que les interesan sobre CNC. Dale like si te gustó el video. Gracias por su atención y nos vemos en otro video de ELSA Technologies, grabando tus ideas.